En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. Estamos en el apartado cuarto, donde el Catecismo está dedicando 14 números a hablar del tema que tiene como título El Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. El día de hoy vamos a profundizar en 4 números, del 723 al 726, dedicados al tema Alégrate, llena de gracia. Número 723 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: en María, el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe. Y nos hace el Catecismo en este número una referencia a la carta de los Romanos 4, 18, 21, el cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según le había sido dicho: así será tu posterioridad. No vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor. Tenía unos 100 años, y el seno de Sara igualmente estéril. Por el contrario, ante la promesa divina, no cedió a la duda con incredulidad, más bien, fortalecido en su fe, dio gloria a Dios con el pleno convencimiento de que el Todopoderoso es Dios y que cumple todo lo que ha prometido. Por eso le fue reputado como justicia. Número muy hermoso este que nos presenta el Catecismo y nos hace esta referencia a Abraham para hablar de la manifestación que hubo de Dios en Abraham, de la manifestación del poder de Dios. Curiosamente, esto de que Dios quisiera hacer fecunda a una virgen engarza perfectamente con todo lo que está contenido en el Antiguo Testamento, donde existen los dones de Dios. Los profetas fueron concebidos de madres ancianas y estériles. Dios quiso nacer de una virgen. Tan posible es que los profetas hayan nacido de mujeres estériles como que el Dios mismo haya nacido de una virgen. ¿Para qué? Para manifestar que es un don de Dios. Porque los profetas nacían de mujeres estériles, para manifestar que es un don de Dios para los hombres ese profeta. Imagínate tú ya, si eso tan sorprendente era con el profeta, ¿con qué más nos podría sorprender Dios? Y mira con la que nos salió a sorprendernos. Nazco de una virgen. Ese es el caso de María. No se trata de una mujer estéril como todos los demás, sino que es algo único e irrepetible, concebido sin concurso de varón, para que se quede bien claro que hay una tremenda desproporción entre el don de Dios y la colaboración del hombre.
es un don que supera la carne, para manifestar que el don de Dios no era merecido por el hombre, que supera cualquier merecimiento. Por eso Dios eligió la concepción virginal de Jesucristo. Es dado inmerecidamente, superando toda proporcionalidad del hombre. Dios quiso que la virginidad se derivara en fecundidad. Deja de ser una paradoja. La forma de interpretar esto para nuestra espiritualidad católica es precisamente esto. Apoyémonos no en los medios humanos, sino en la confianza en la gracia de Dios, que es lo que hizo María. En la Sagrada Escritura, en muchas ocasiones, se trae a colación que cuando Israel se enfrentaba a enemigos más poderosos que ellos, entonces era cuando Yahvé les daba la victoria. Y Yahvé no quería bendecir a sus tropas cuando habían ideado una batalla confiando en sus propias fuerzas. Yahvé no les bendecía. En algún episodio Yahvé le dice a Israel: te sobran soldados, porque vas a pensar que la victoria es mérito tuyo. Y en este mismo sentido, es como hay que interpretar que la virginidad ha sido la forma en que Dios se ha querido manifestar. Para que caigamos en cuenta de que es el poder de Dios, no las fuerzas humanas, las que salvan al mundo. De la virginidad ha venido la fecundidad. No se trata de que la sexualidad sea algo menos santo, ¿no? Como si la concepción virginal de Jesucristo fuera para evitar una impureza. No, en absoluto. La sexualidad es santa, como todo lo que ha salido de las manos de Dios. El motivo de la concepción virginal de María es para remarcar que el don de la salvación es de Dios y que supera la colaboración humana. Dios hizo, sin que nosotros hayamos inventado, hayamos planeado. Supera nuestra colaboración. Es uno de los aspectos donde se remarca mucho en la espiritualidad mariana este aspecto. María es el lugar en el que el Espíritu Santo es capaz de manifestar que la virginidad es la forma adecuada de hacer fecundo al hombre. Esto es muy hermoso. Gálatas 4, 26, 28. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esa es nuestra madre. Pues dice la Escritura: regocíjate estéril, la que no da hijos. Rompe en gritos de júbilo, la que no conoce los dolores de parto. Que más son los hijos de la abandonada que los de la casada. Y vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa. Porque la obra es de Dios. Es el Espíritu el que fecunda al hombre. Es el Espíritu Santo el que es capaz de hacer de nuestra raza pecadora obras santas, como lo ha hecho en María. Precisamente para que confiemos en el poder del Espíritu Santo y no en el poder de la carne. Para eso ha hecho Dios la obra en María, para manifestar esto. Es que es por mí, no por ti. Continúa el catecismo.
en el número 724 diciendo: en María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Ella es la zarza ardiente de la teofanía definitiva. Llena del Espíritu Santo, presenta al Verbo en la humanidad de su carne, dándolo a conocer a los pobres y a las primicias de las naciones. Qué tan interesante está este planteamiento que nos hace el número 724. Utilizando la imagen de la zarza ardiente con Moisés como imagen de María. Éxodo 3:1-8. Moisés era pastor del rebaño de Jetró, su suegro, sacerdote de Medián. Una vez llevó a las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Dijo Yahvé: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle a esta tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Muchos padres de la iglesia interpretaron esa zarza ardiente y que sin embargo las llamas no consumían en una simbología de María. Esta zarza que está ardiendo y no se consume, en la tradición católica se ha leído como el símbolo de María Virgen durante el parto. San Bernardo dice: ¿qué prefiguraba en otro tiempo aquella zarza de Moisés ardiendo pero sin extinguirse? A María dando a luz sin experimentar los dolores de parto. Y entonces hoy día nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que la maternidad y la virginidad puedan llegar a ser dos vocaciones compatibles? ¿Cómo puede ser eso? Y Santo Tomás de Villanueva da una especie de explicación a este misterio del parto virginal de María muy interesante. Dice que Cristo concibió a María Virgen, Cristo recibió de la Santísima Virgen María un cuerpo verdadero y mortal. Y en este intercambio, Cristo quiso entregarle a María la incorrupción en el momento del parto. Fijémonos cómo dice Santo Tomás de Villanueva: bien recordáis, oh Virgen, aquella zarza que ardía y que no se quemaba. Así formáis vos, sin corromperos, un solo cuerpo con el divino fuego. Lo revistes de carne, y él os bañará de esplendor. Vos lo coronaréis con la diadema de la mortalidad, y él os ceñirá con la corona de gloria. Seréis una virgen fecunda,
una madre sin corrupción. Solo en vos estarán asociadas la virginidad y la maternidad, pues seréis al mismo tiempo la felicidad de esta y el pudor de aquella. Expresión hermosísima que tiene Santo Tomás de Villanueva, ¿no? Donde nos invita a subrayar que el motivo por el que Dios quiso llevar adelante el parto virginal es para destacar el don tan grande de Dios. ¿Y cómo es posible? Es posible porque Dios todo lo puede. Dicen los santos padres, ¿cuántos siglos habían esperado a María, llamándola con lágrimas y suspiros? La esperó el tiempo de Moisés y no la vio, sino simbolizada en una zarza ardiendo e inconsumible. Así como aquella zarza podía arder y no se consumía, así también María podía dar a luz al Hijo de Dios sin dejar de ser virgen. Y añade, el Papa Pío X dice, el alumbramiento del Señor fue semejante a como un rayo de sol atraviesa un cristal sin romperlo ni mancharlo. ¿Cuál de todas estas expresiones es más hermosa y más interesante? Y para cerrar, quizás, con broche de oro, esta reflexión sobre el parto virginal de María, vamos a citar a Santo Tomás de Aquino, que nos presenta 3 razones de conveniencia en el parto virginal de María. Primera razón, el Verbo, que fue ciertamente concebido y que procede del Padre sin ninguna corrupción, debía de hacerse carne, nacer de una madre virgen, conservándole su virginidad. Segunda, el que vino para evitar toda corrupción, al nacer no debía destruir la virginidad de aquella que le dio la vida. Tercero, el que nos ordena honrar padre y madre se obliga a sí mismo a no disminuir al nacer el honor de su Santa Madre. 3 razones de conveniencia en el parto virginal de María que nos presenta Santo Tomás de Aquino de una manera preciosa. El hecho que el Hijo del Padre sea hijo de la Virgen, se trata de un don que nos supera y que es milagroso. Jesús nació de María Virgen. Es más, físicamente se parecía a María y Jesús tendría que haber sido un hombre muy bonito. Nunca se ha dicho ni se ha presentado el rostro y la imagen de la Santísima Virgen María de una manera diferente a una belleza simple pero extraordinaria. Y Jesús se parecía a su mamá. Debió haber sido un hombre muy bonito. También es muy importante recordar, queridos amigos, que en la iglesia hubo incluso momentos en el que se rechazó una herejía que pretendía decir que Jesús había nacido por María, es decir, a través de María, como si fuera una especie de mamá en alquiler, como se les llama hoy, ¿no? Y no es así. Jesús toma carne y sangre de María. Por eso es muy importante ese de. Esa es la palabra que es clave. De.
nació de María la Virgen, no a través de María. Incluso otras tendencias heréticas, gnósticas, pretendían decir que la humanidad de Jesús era como ficticia, que incluso Jesús era como una especie de 3D, como de tridimensional. Y eso no es así. Jesús no es un fantasma. La humanidad de Jesús es completa y verdadera. Juan 1, 13, 14. La cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Aquí cuando habla de la palabra, está hablando de esa concepción virginal. No nació de deseo de carne. Pero también se está hablando del parto virginal. No nació de sangre. En el lenguaje bíblico, nacer en la sangre se refería a la violencia que tiene el parto cuando el niño nace envuelto en sangres. En Jesús no. Su concepción virginal no nació de deseo de carne y su parto virginal no nació de sangre. Este signo de la zarza ardiente, además del simbolismo del parto virginal de María, también es como la imagen de la llama del amor ardiente, del amor divino que purifica la tierra. María es la zarza ardiente, es la llama del amor celestial que abraza y purifica la tierra. Quiero traer en este momento un pedacito de la homilía que San Juan Pablo II pronunció el 13 de mayo del año 2000 en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, en ocasión de la canonización de la beatificación de los pastorcitos, Francisco y Jacinta. Y el Papa hace referencia ahí, en Fátima, a María como la zarza ardiente. Dice el Santo Padre: yo te bendigo, Padre, porque has oculto estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Con estas palabras, amados hermanos y hermanas, Jesús alaba los designios del Padre Celestial. Sabe que nadie puede ir a Él si el Padre no lo atrae. Por eso alaba este designio y lo acepta filialmente. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Has querido abrir el reino a los pequeños. Por designio divino, una mujer vestida de sol vino del cielo a esta tierra en búsqueda de los pequeños privilegiados del Padre. Les habla con voz y corazón de madre, los invita a ofrecerse como víctimas de reparación, mostrándose dispuesta a guiarlos con seguridad hasta Dios. Entonces de sus manos maternas salió una luz que los penetró íntimamente y se sintieron sumergidos en Dios, como cuando una persona, explican ellos, se contempla en un espejo. Más tarde Francisco, uno de los 3 privilegiados, explicaba: estábamos ardiendo en una luz que es Dios y no nos quemábamos. ¿Cómo es Dios? No se puede decir. Esto sí que la gente no puede decirlo. Dios, una luz que arde, pero no quema. Moisés tuvo esa misma sensación
Cuando vio a Dios en la zarza ardiente, allí oyó a Dios hablar, preocupado por la esclavitud de su pueblo y decidido a liberarlo por medio de él. Yo estaré contigo. Cuantos acogen esta presencia se convierten en morada, en zarza ardiente del Altísimo. En el Apocalipsis también se dice una mujer vestida de sol, imagen de la zarza ardiente, del fuego del amor de Dios, un amor de Dios que no destruye, sino todo lo contrario, que hace que el alma sea difusiva, haciendo que el alma misma se convierta en brasa que caliente al mundo. Estos niños recibieron en Fátima una vocación reparadora. Fueron víctimas de reparación. El que siente que el amor de Dios le consume, que le cautiva, que le enamora, pasa a tener una vocación de reparación. La imagen de la zarza ardiente es ese fuego que nos hace hacernos como la llama y la brasa, una sola cosa. El corazón de María arde con Dios, arde con el mismo amor y calienta al mundo. Esa es la mujer vestida de sol. Continúa el catecismo en el número 725 diciendo: en fin, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres, objeto del amor benevolente de Dios. Y los humildes son siempre los primeros en recibirle. Los pastores, los magos, Simón y Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos. Qué número tan lindo. María es una mujer de comunión. Ella es un puente de comunión. Nosotros mismos en el momento de la confesión, cuando vamos a recibir el sacramento, recurrimos a María como la mujer de comunión cuando decimos Ave María Purísima. Ella es la que repara lo que el pecado hizo. Nos convertimos en reparadores. Si el pecado es una ruptura de la amistad entre Dios y el hombre, en María se repara esa amistad. María es el ejemplo de la perfecta reconciliación de Dios con la humanidad. Ese es el motivo por el que vemos a María como la intercesora en el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados. De la misma manera que María dijo a su hijo, no les queda vino, también le dice, mira, no tienen Eucaristía, no tienen vocaciones, requieren tu perdón, necesitan tu misericordia. María está intercediendo todo el tiempo por nosotros. Es la intercesora de todas las gracias. Así es como verdaderamente la venera toda la Santa Iglesia Católica. Y por último, el número 726 nos dice, al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. Así es como ella está presente con los 12 que perseveraban en la oración con el mismo Espíritu. En el amanecer de los últimos tiempos, que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia. En este número 726, el Catecismo nos hace referencia a dos títulos que se le dan a María, muy hermosos. María, Madre del Cristo total, y María presente en el amanecer de los tiempos. Jesús, teniendo a María al pie de su cruz,
le encomendó esa maternidad hacia sus hijos. Juan 19, 25, 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. San Juan llama mujer sencillamente a María y llama a Juan hijo, no tanto por preservar el anonimato, sino para que ese hijo prefigure a cada uno de nosotros. María es madre del Cristo total, y con ello se quiere decir que no solo es madre de Cristo, que es cabeza del cuerpo místico, sino que es también madre del cuerpo místico, tú y yo. Tan unidos estamos a Jesucristo, que la maternidad de María hacia su Hijo es también hacia nosotros, pero con una diferencia. Y es que la maternidad de María en Jesucristo fue un parto virginal, mientras que con nosotros tiene un parto muy doloroso, con esas espadas que le atraviesan el corazón. Corporalmente concibió de una forma virginal, pero la redención de Cristo le costó a María sudor y sangre. Esa es la maternidad que ejerce María con nosotros. María sufre con sus hijos. Esas imágenes que nosotros vemos del corazón inmaculado de María, donde vemos esa corona de espinas rodeando el corazón de María. Estas imágenes hacen referencia a que la maternidad de María es dolorosa. No se puede querer a unos hijos que van por el camino de perdición sin sufrir por ellos. Cuando se ama, se sufre. Y la prueba es que hay algunas personas que por evitarse sufrimientos renuncian a amar de verdad. Y la verdad, en el fondo, es que también sufren por no amar. Así que el camino es el amor. El segundo título que le dan a María, este número del catecismo, María presente en el amanecer de los tiempos. Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. María estuvo presente al pie de la cruz y María está también presente en Pentecostés. El cenáculo es un lugar santísimo para todos nosotros, donde tuvo lugar no solo la última cena, el lavatorio de los pies y algunas apariciones de Cristo resucitado, sino también Pentecostés. En ese otro cuarto, cuando se sube en ese segundo piso, unas 6 o 7 escaleras al siguiente cuarto, ahí fue Pentecostés. Es el lugar donde se da luz a la iglesia, donde amanecen los nuevos tiempos y María está presente ahí. Y eso lo celebraremos este domingo en la liturgia de la iglesia. No es por casualidad que el Señor quiso que la institución de la Eucaristía y Pentecostés ocurrieran en el mismo sitio. ¿Por qué? María custodia la Eucaristía. Ella es el sagrario que custodia a Jesucristo. Eso es lo que hace María en el cenáculo. Ella atrae al Espíritu Santo, porque el Espíritu entra en un lugar por designio de Dios, pero es recibido en la medida en que se tenga sed de Él. En el cenáculo se recibió en profusión el Espíritu Santo, porque María tenía sed plena de Él. Gracias a esa presencia de María, el Espíritu Santo vino con mayor intensidad sobre esos apóstoles.
Esa imagen de María presente en el amanecer de los últimos tiempos es la imagen de María rodeada de los apóstoles en el cenáculo el día de Pentecostés. Dice algo que es muy importante, ¿no? Y es que el Espíritu Santo no está únicamente en el colegio apostólico. Es cierto que el Espíritu Santo asiste a los apóstoles, asiste al Papa, a los obispos en comunión con el Papa, en esa función magisterial que tienen. Pero desde aquel amanecer de Pentecostés, de la iglesia que estaba presente ahí, María, de algunas otras mujeres, ellas también recibieron el Espíritu Santo. Y esto nos confirma que dentro de la iglesia hay dos rostros. El rostro de Pedro con todos sus apóstoles, que es el rostro ministerial en el que el Espíritu Santo se da a través del ministerio jerárquico, pero también está el rostro mariano, ese rostro en donde el Espíritu Santo está iluminando y actuando eficazmente. Estos dos rostros, el rostro de Pedro y el rostro de María, están perfectamente integrados. Tal y como en el cenáculo en Pentecostés los apóstoles y María eran una sola cosa y se complementaban perfectamente, así Pedro y María en la iglesia hoy se complementan. Pedro y María van de la mano y María no lo suelta ni Pedro suelta, no sea que corra en vano. Es el mismo Espíritu el que ilumina a María y a Pedro. Se ayudan y se apoyan mutuamente en este ministerio que es la iglesia, cuerpo místico de Cristo su Hijo, donde todos los carismas son necesarios y se integran en la perfecta unidad. Esta imagen del amanecer de la iglesia nos hace referencia a la noche, a la luz que viene después de la noche. Cristo vino al mundo en la noche de Navidad, primera noche, y a partir de ahí la luz fue venciendo las tinieblas. En la resurrección de Jesús, segunda noche, en que la oscuridad en la resurrección se hace luz, y la oscuridad simbolizaba la muerte de Cristo. Esa muerte es vencida por la luz de la resurrección. Y el tercer amanecer que vence la oscuridad es el Pentecostés. Es la tercera noche hecha luz, el Espíritu Santo que ilumina el corazón que permanece en tinieblas. Por eso, queridos amigos, invocamos al Espíritu Santo de esta forma. Ven, divina luz, enriquécenos, penetra nuestras tinieblas. Amén.